En este bloque vamos a hablar sobre la población hispana. No me gusta mucho el término, pero por lo menos vamos a utilizarlo como categoría de análisis. Y la población afroamericana o afroestadounidense, como le llaman, evitar el término de la población negra, ¿no? Para evitar racismos o cosas de estas. Bueno, hablando de la situación de Estados Unidos y el COVID-19, ya sabemos que Estados Unidos es actualmente el país más afectado por este virus. Pues prácticamente una tercera parte de los infectados que se dan en las cifras más recientes son de Estados Unidos. Y dentro de este país, la ciudad de Nueva York pues es una de las más afectadas, si no podríamos decir la más afectada, y es también a la par una de las que pues mayor concentración de migrantes tiene en todo Estados Unidos. Por ejemplo, el distrito donde se concentra el mayor número de inmigrantes en la ciudad, que es Queens, tiene más de 7,000 casos reportados, cerca de la mitad de la que se registra en toda la ciudad. Esto según cifras oficiales hasta el viernes pasado. En el número que circula esta semana de la revista Proceso, ustedes encontrarán un artículo firmado por Jeffrey Mice y Andy Newman, en donde señalan que en Nueva York, que es, ya sabemos, una de las ciudades consideradas como los principales centros políticos y también como uno de los grandes bastiones de la desigualdad, pues ahí nos están hablando de que el coronavirus pues está matando, ¿no?, muchísimo a latinos, y ahí hablan de la población negra. Aquí vamos a evitar este término, y pues a la población afroamericana, prácticamente con tasas del doble de la que están, por ejemplo, teniendo la población pues no hispana y no afroamericana. Esto según los datos preliminares publicados el 8 de abril por las autoridades neoyorquinas. Fíjense, la tasa de mortalidad para la población hispana, según estas informaciones preliminares, es de 22 por 100,000 habitantes en población hispana. En lo que es en la población afroamericana, 20 por 100,000, y en la población blanca, como lo llaman aquí en el artículo, apenas 10 por 100,000, y pues en población asiática también están poco afectados. Ello, nos dicen estos autores, refleja las desigualdades económicas y sociales, incluyendo la falta de acceso a los servicios de salud. Otra evidencia, digamos, que también hay que tomar en cuenta la disponibilidad de acceso a los servicios de salud. Esto, en el caso de Estados Unidos, pues habría que, si ustedes tienen algún familiar, algún pariente, amiga o amigo, pues nada más pregunten cómo están los costos de atención en aquel país. Son altísimos. Esto impacta en que, por ejemplo, la gente con problemas crónicos de salud no se atienda, y ello los haga más propensos a sufrir complicaciones por el coronavirus. Si una persona es diabética, hipertensa y no va a los servicios de salud y llega a ser infectada por este virus, pues sus probabilidades de complicaciones son muchísimo más altas, independientemente de la edad o además de la edad, que una persona que no tenga estas condiciones. Imagínense ustedes que no esté controlado su diabetes y que no esté controlado su hipertensión, pues peor. A ello hay que añadir la xenofobia, hay que añadir el maltrato y la inestabilidad laboral de gran cantidad de inmigrantes, con el agravante de que pues, realizan los trabajos en espacios abiertos. Estamos hablando de transporte, limpieza, son los conserjes de los edificios, empleados, cajeros de supermercados, etc. Un estudio que citan ellos de Scott Stringer, que es el contralor de Nueva York, encontró que 75% de los trabajadores de este tipo de empleos son pertenecientes a las minorías étnicas. Por ejemplo, 60% de los que hacen trabajos de limpieza son latinos, y más del 40% de los empleados de tránsito son de población afroamericana. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que hay de 100 a 200 personas, fíjense estas cifras, 100 a 200 personas que fallecen por día no en total, sino por día en sus casas, y esas pueden no estar registradas debido a que no se les hacen las pruebas respectivas. El costo promedio de hacerse una prueba en Nueva York es de $1,000, para saber quién los tiene, ¿no? Y ahí hay que decir, por ejemplo, que los latinos son el 29% de la población neoyorquina, pero tienen el 34% de la carga de mortalidad. La población afroamericana representa el 22% de la población en Nueva York, pero tienen el 28% de las muertes. Si sumamos estos dos porcentajes, estamos hablando de que 6 de cada 10 fallecidos por coronavirus en Nueva York pertenecen a cualquiera de estas dos minorías. Y esto, pues, en otros estados de la Unión Americana, pues no es muy alejado, ¿no?
Por ejemplo, en Chicago, la población afroamericana es menor a 1/3 de la población, es decir, menos de 1 de cada 3 es población afroamericana, pero el 72% de las muertes del coronavirus ocurre precisamente entre esta población. De Blasio y el doctor Osiris Barbot es el comisionado de salud de Nueva York, han enfatizado que los miembros de la comunidad hispana podrían haber sido desalentados de buscar atención médica debido al temor ocasionado por la retórica antiinmigrante que ha dominado el discurso nacional en los últimos años. Y aquí yo añadiría a lo que hay que sumar la falta de acceso a los servicios de salud debido, insisto, a los altos costos y a la falta de seguros de gastos médicos mayores, que bueno, pues nada más habría que ver los costos ahí, a la desinformación que no les llega a toda la población, sobre todo, por ejemplo, la población que no habla inglés, inclusive, por ejemplo, cuando en barrios pobres les hablan a ambulancias, estas simple y sencillamente no llegan cuando les llaman. Eso es muy preocupante. Bueno, con que hubiera una persona es más que preocupante, pero en ese país hay más de 11 millones de indocumentados, la mitad de ellos mexicanos. Hasta el sábado pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores había confirmado la muerte por el COVID de por lo menos 181 mexicanas y mexicanos allá en Estados Unidos. Una cifra pues muy alta, ¿no? Habíamos sabido una que era de más o menos 108 y pues subió a 181, es decir, pues imagínense ahí el aumento que hubo por allá, ¿no? Los migrantes, sobre todo los indocumentados, hay que decirlo, son los más afectados por la clausura de la economía estadounidense y muchos de ellos no son contabilizados dentro de la ola de desempleo masivo sin precedente registrada en las pasadas 3 semanas en Estados Unidos. Aquí me refiero a una nota de La Jornada, también de la semana pasada, en donde se calcula que hay alrededor de 6 millones de trabajadores que laboran en los sectores más impactados al inicio de esta crisis. Ya enumeramos algunos, ¿no? Servicios, construcción, restaurantes y turismo, y muchos, a menos que pertenezcan a un sindicato, o lo que es aún menos común, que trabajen para un patrón liberal, no cuentan con seguros de salud, ni tampoco derecho a beneficios de desempleo y otros apoyos económicos recién aprobados por el gobierno federal estadounidense. Otros 6 millones de migrantes allá en Estados Unidos trabajan en el sector salud. Fíjense estas cifras. 29% de los médicos en ese país son inmigrantes. 38% de los asistentes de salud son inmigrantes y 23% de los que trabajan en farmacias son inmigrantes. Pero también un alto porcentaje de los que limpian los hospitales, labor más que vital, ¿no? Y los que ayudan a la entrega de insumos, pues esto según una investigación de Immigration Policy Institute, sería el Instituto de las Políticas de Inmigración, mientras el gobierno de Donald Trump, ese nefasto Donald Trump, continúa impulsando de manera más agresiva sus políticas antiinmigrantes durante esta pandemia. ¿Cómo la ve usted? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica para hablar con usted un poquito vía sus comentarios y pasar a los cartones de la semana. Ahora regresamos.